Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queríamos sacar un tiempo, pero ya un tiempo con más tranquilidad para conversar con el señor presidente, quien nos acompaña esta noche. Bueno, no nos acompaña, realmente nos vinimos hasta su casa. Bueno, no, es un placer poder estar acá, Douglas, y para todas las personas que nos ven en multimedios o en las emisoras que nos escuchan, un placer poder llegar a través de ustedes a las personas. ¿A través de qué teja nos están escuchando, por cierto, nuestros amigos? Presidente, queríamos sacar este tiempo porque, bueno, está usted a punto de cumplir un año en la presidencia, esta semana, este mes, que arranca además muy simbólico, una segunda vuelta que para todos fue, pues tuvo mucha cobertura, además de todos los acontecimientos que se dieron, pero ¿cómo está usted después de este año? ¿Cómo va de cara a este año? Pues yo me siento bien, Sí. siento muchas tareas, muchas responsabilidades, pero también siento que el país se está moviendo, que se han logrado hacer cosas y que se ha mostrado que puede haber cambios en ciertas áreas que mejoran la situación del país. Creo que puede haber muchos puntos de vista, obviamente, tanto aciertos como críticas los hay, eso es lo normal en una vida en sociedad ¿No se arruga democrática. ante la crítica? No, yo creo que es normal en una democracia. Yo creo que hay que aceptar que eso es lo que permite un país democrático, que la gente diga si está de acuerdo o si está en desacuerdo. Hay otros tipos de regímenes en otras partes del mundo donde frente al gobierno o frente al poder no se puede decir nada. Bueno, No vayamos a un ejemplo muy lejano, sí. hay personas que expresan no muy lejos de acá su opinión y terminan en prisión. Y eso Lo hizo usted por Nicaragua. Jamás, exacto, lo queremos. La prensa termina en prisión y eso no lo queremos en una democracia. Yo cuando recibo la crítica lo veo dentro del marco de esa democracia, pero a lo que voy también es, hemos visto en este año que no hay un sentimiento de estancamiento. O sea, como decir que las cosas no pasan, no es así. Sí, en varios campos vemos avances, vemos resultados, vemos cosas que están ocurriendo y avanzando, lo que a mí sé que a mucha gente le da esperanza de que se puede mejorar, de que podemos progresar, de que puede estar tanto la vida de las personas mejor como el país en general, y esa es la pelea día a día. Es muy interesante porque además usted entra con tamaño reto, que es una reforma fiscal que por décadas no se discutió, pero no se llegó a buen puerto. Siempre nos decían el coco va a llegar y el coco llegaba y bueno, nunca ocurría nada. ¿Es suficiente esta reforma fiscal? Yo sé que ustedes han dicho, no lo es, y la ministra de Hacienda creo que ha sido muy clara en eso, pero en lograr esta reactivación y haber pasado ya esa etapa de la reforma fiscal, ¿cómo siente usted que viene hacia adelante el reto de reactivar justamente la economía de este país? Bueno, yo, Douglas, creo que vale la pena repasar ese periodo. Nosotros llegamos al gobierno con una situación fiscal muy compleja, 16 años, 16, eso es un adolescente. Había pasado de que se levantaba y se decía que había que hacer una reforma, que se había que hacer una reforma y no lo habíamos logrado como país. Y llegó el momento de hacerlo porque estuvimos muy cerca. Yo creo que los costarricenses, si recordamos el año pasado, estuvimos muy cerca de tener una crisis en nuestra economía. Obviamente nos tocó llevar adelante el proyecto fiscal, que fue complejo, yo sé que generó muchas crispación, Bueno, tensión. empieza su aplicación realmente a mediados de este año. Correcto, correcto, hasta mediados de este año empezará, pero en aquel momento fue una decisión difícil para el país, pero se tomó. Se tomó por el bien de todas las personas. A mí me complace también decir, bueno, no tuvimos que afrontar una crisis, no se generaron en el sector público despidos masivos o personas que se les quitara salarios o se les redujera, no entramos en un círculo como ha pasado en otros lugares de inflaciones altísimas o desempleos que se disparan arriba de los 20, 30%, sino que se logró una estabilización. Como dice la ministra, hay que hacer otros pasos, pero digamos, se dio un paso muy importante y ahora, como bien lo planteas, lo que hay que hacer es generar crecimiento económico, que se mueva la economía, que haya actividad, que eso genere empleos, que eso genere mejores posibilidades para todas las personas. Presidente, pero la economía no camina al ritmo que todos quisiéramos. No, en y efecto, ustedes no. lo han definido también en su plan de desarrollo e inversiones públicas. Realmente un crecimiento del 2 al 3% no va a ser suficiente para generar la cantidad de empleo que se necesita. Estamos en un pico histórico de desempleo en este país, 294,000 personas desempleadas.
¿Qué solución en el corto plazo hay puntualmente con esta gente? Porque yo entiendo lo de capacitar, entiendo de reconvertir, creo que es una dirección que el país tuvo que haber tomado, no ahora, hace mucho tiempo, pero hoy puntualmente tenemos negocios cerrados. Yo no sé si usted ha dado la vuelta por San José, si ha ido, se ha montado en un bus y ha dado la vuelta, pero los negocios están cerrados. Prácticamente hay letreros de se alquila por todo lado, el comercio está golpeado. ¿Cómo lograr dar una solución puntual a estos sectores de la economía? No, y decirle, Douglas, que a mí mi desvelo mayor es el tema del desempleo, que está en la última medición 12%, mucho empujado por dos factores principalmente. Uno, la propia huelga, generó una desaceleración de la economía y eso mayoritariamente tuvo esos otros impactos y algo relacionado con los temas climatológicos, pero principalmente la huelga. Y esa medición, yo espero que una próxima medición veamos una mejora en esto. ¿Qué se requiere hacer entonces? Corto plazo, reactivar actividades del tipo agropecuario, ahí hemos empujado muchísimo, apoyo con seguros de cosecha, por ejemplo, apoyando a las pymes, haciendo la reforma de banca de desarrollo para que en el sector agropecuario, en esa parte que es trabajos menos calificados, más personas puedan tener su trabajo, su emprendimiento. Eso es un área. Otra área importante tiene que ver con la parte económica total del país. Tenemos un tema con el crédito está siendo caro en Costa Rica porque el dinero para financiar el gobierno central está siendo absorbido por el gobierno central, entonces estamos poniendo presión a las tasas de interés. Por eso es que una de las medidas fundamentales que necesitamos es lo que se llaman los eurobonos, que eso no es endeudarse con más plata. Eso es pedir autorización para, en vez de endeudarse en el mercado local, darle un respiro al mercado local e ir a endeudarse fuera del país. Pero sí es un endeudamiento, presidente. Sí, nada pero más que no con es, unas no tasas es, de interés más favorables, exactamente. si se quisiera. Eso es como que alguien tenga deudas en una tarjeta de crédito y busca a alguien que le preste más barato. Y lo refinancia a alguien más barato, pero bueno, sigue siendo algo mejor. Pero es un endeudamiento, presidente. Correcto. El gran tema aquí con el endeudamiento, además, es justamente esa presión. Es decir, la economía se mueve por percepción. Y ahora hay una percepción generalizada de que no estamos creciendo. A ver, ni siquiera es una percepción, es un hecho concreto. No se crece al ritmo que se debería crecer. Hay elementos concretos que, digamos, hay la muestra de recaudación de impuestos de enero, de febrero, sí, la muestra de visitación o salida turística de Costa Rica en febrero aumentó. Sí. Quiere decir que la economía ha venido activándose. Ahora, además de los eurobonos, hay otras cosas que hay que arreglar en nuestra economía. Uno tiene que ver este tema, bajar tasas de interés con los bancos. No solo se está haciendo los eurobonos, el Banco Central dictó una medida la semana anterior, finales de marzo, para empezar a reducir tasas de interés también. Estamos prontos a firmar una directriz para que los bancos públicos reduzcan margen de interacción y que haya crédito más barato. ¿Para qué? Para mover la economía. Pero además que con crédito más barato, presidente, también se podría incurrir en un mayor endeudamiento de las personas y con poca capacidad para pagarlo, porque es un tema importante. Principalmente crédito productivo. Con el BESIE, por ejemplo, le metimos $100 millones al Banco de Costa Rica para vivienda de clase media. En la infraestructura pública, este año iniciamos en enero solamente 80.000 millones en ejecución de obras públicas, en lo que la gente está viendo, en la carretera Limón, en la carretera Cañas hacia Punta Arenas, en las garantías sociales, en Circunvalación Norte. Hay varias obras de obras públicas y de la parte pública que se está ejecutando y está adicionando a la economía. Y otra serie de reformas que necesitamos avanzar para abaratar la economía costarricense. Por ejemplo, cada vez que pasamos la tarjeta o la tarjeta de débito o crédito, se nos cobra un margen en el datáfono. Bueno, hay proyectos para reducir esos montos, porque eso se lo está dejando la intermediación y lo pierde el comercio y quien compra. Bueno, habría que ver si los bancos están de acuerdo. Bueno, yo creo que más que si ellos estén de acuerdo es que los costarricenses, y yo veo a los diputados apoyando ese tipo de iniciativas. Hay que revisar también la normativa en medicinas para abaratar las medicinas también, y también necesitamos entrar a ver temas del mercado y la competencia. En Costa Rica hay una serie de oligopolios públicos y privados también en varios productos con los cuales se encarece algunas de las cosas que la gente compra. ¿Qué va a intervenir, presidente, específicamente? No, lo primero es el proyecto de ley
que constituye y da independencia a la COPROCOM, que es la Comisión para la Promoción de la Competencia. ¿Para qué? Para que tenga los instrumentos de ahí donde hay mercados donde no se está haciendo competitivo. ¿Pero en qué específicamente, presidente? Bueno, ¿En qué sectores específicamente? Como tiene una independencia, tiene que ser el órgano, digamos, el que genera su actuar. ¿Usted qué visualiza que puede intervenir? Bueno, yo he visto que en el pasado reciente intervino en este gobierno, intervino en temas, por ejemplo, de acumulación de mercados, ya sea por empresas de farmacéuticas o por empresas de retail. ¿El sector farmacéutico va a ser de los primeros que se va a intervenir? Tiene que ver el tema de las medicinas es importante, sobre todo también tiene que ver mucho con los adultos mayores, impacta la economía de los adultos mayores, entonces esos temas son relevantes. Y también, yo sé que cada una de estas piezas sola no es la panacea, pero también no hay una sola acción, una única acción que resuelva el todo. Tenemos que sumar este tipo de acciones, una que es clave, la capacitación. Hemos lanzado la alianza del bilingüismo. Solo en la zona norte, que recientemente estuve, este año se van a capacitar más de 600 jóvenes para ya, luego de 6 meses de entrenamiento, 4 días a la semana, son bilingües, con una metodología, con un profesor extranjero. Lo mismo lo estamos haciendo en Punta Arenas, lo estamos haciendo en Limón, y eso ayuda a la empleabilidad. Hay que ver también nuestro desempleo, tiene una razón en que los puestos de trabajo más disponibles en nuestra economía necesitan algún grado de capacitación y formación. Y la gente desempleada en Costa Rica es mayoritariamente gente o que solo tiene la primaria o que ha ido a secundaria pero no la ha terminado. Entonces tenemos un desfase entre esos. Capacitar a las personas es muy importante para que accedan al mercado de trabajo, así como empujar sectores de la economía, y lo estamos haciendo en construcción, lo estamos haciendo en agricultura, que demandan niveles bajos de calificación. ¿Ustedes han hecho alguna proyección de cuánta gente se va a poder incorporar a través de estos programas que usted me está mencionando? Obviamente el inglés, debería pasar una década para que una sociedad se pueda transformar hacia el bilingüismo, y creo que hay un esfuerzo importante que se ha hecho en años anteriores. Pero, ¿qué cifra concreta tienen de incorporación de esta gente que van a entrenar al mercado laboral? Porque tiene que ver también con la inversión que se pueda llevar hacia esas zonas. La meta hoy está en 35,000 personas. Empleadas, capacitadas, que van a entrar al mercado inmediatamente. Pero eso eleva su empleabilidad enormemente. Pero esos 35,000, ¿cuántos? Pero también, y yo le he dicho esto al ministro de Trabajo, al presidente del INA, a quienes están trabajando esto, yo no estoy satisfecho con eso. Yo les he pedido que para el año 2020, con el nuevo presupuesto, me incrementen la meta, porque yo sé que nunca antes he capacitado 35,000 personas en esa modalidad, pero no es suficiente. Entonces yo he pedido que para el próximo año, con el presupuesto, un presupuesto otra vez que tiene que ser responsable, no podemos disparar el gasto porque otra vez caemos en el problema. Está encima suyo, y está encima nuestro gasto, pero hacer eficiencias como las hicimos para tener esos 35,000 y como se ha demostrado que funciona, para tener más. Yo quiero más personas porque eso les ayuda en la empleabilidad y les ayuda en la parte salarial. Un estudio demuestra que una persona que habla inglés gana hasta un 23% más en cualquier nivel que una persona que no. Y ya nos quedamos cortos con el inglés. No, es porque correcto. En realidad vamos a empezar con un idioma que es el idioma que mueve los negocios en el mundo. Es el idioma de los negocios del mundo, pero se queda corto, ¿verdad? Exacto. Uno desearía que vayamos más allá todavía. Volviendo a este tema, porque, siempre es interesante cuando uno plantea o se plantea un programa de capacitación tan agresivo, es concretamente qué resultados se va a obtener, además de la capacitación y elevar las posibilidades de que esta persona la puedan contratar, de que pueda ingresar al mercado formal de empleo. Yo no sé si usted todas las mañanas cuando se levanta, viene para acá, ve de alguna manera todos los que van en Uber Eats, en Globo, y uno dice, bueno, es que si no estuvieran esas oportunidades y estas empresas de la cuarta revolución, ¿en qué trabajaría la gente? ¿Qué harían? Bueno, ¿cómo lograr traerlos al mercado formal? Uno de los grandes retos. Relacionado a eso, por ejemplo, hemos enviado proyectos a la Asamblea Legislativa, ya uno próximo a aprobarse en el tema de las plataformas turísticas. Las plataformas turísticas, ¿para qué? Para que ya quede formalizado. Se ha enviado un proyecto en relación a las plataformas de transporte. Pero usted sabe que eso no va a pasar, presidente. No, yo espero que pase. Yo estoy comprometido con que eso pase. Es una gran inversión la que tendría que pagar cualquier empresa, Uber o cualquier otra que se dedique a servicio de transporte. Nosotros enviamos un proyecto
Y el ánimo y mi compromiso es que haya en efecto, una formalización de las plataformas para que no haya esa informalidad, para que la gente contribuya a la caja, pague sus impuestos y pueda operar. Y ahí lo que tenemos que conseguir es el balance entre eso y esa entrada en operación con el balance para un sector que también son personas en muchos casos mayores de 50 años que toda la vida se han dedicado a hacer taxis, pero que bueno, la tecnología cambió. Ese balance es lo que se tiene que conseguir en ese proyecto de ley para que sea ley, proteja a quien tiene que proteger y permita el funcionamiento a lo que tenga que permitir. Pero eso es también cuando me refiero a que las cosas van. Ese proyecto, como nos comprometimos, lo presentamos a la Asamblea. Bueno, no, lo entregamos. Tuvieron que pedir varias prórrogas, pero, bueno, pero se entregó. Pero lo entregamos. Sí, lo entregamos. No, estoy de acuerdo. Igual que el tema, por ejemplo, nosotros nos comprometimos con un proyecto de educación dual. Dijimos, va a estar a finales de, si no me equivoco, del mes de febrero, y igual ahí se entregó el proyecto con unas innovaciones que van a permitir otra vez, ya no solo en inglés, ya no en inglés, pero que más jóvenes puedan hacer formación en alternancia, es decir, que van a un centro de capacitación, sea Lina u otro, pero también van a un empleo, van a una fábrica, por ejemplo, a aprender, son aprendices. Ciertamente. A través de un contrato, más bien un convenio tripartito. Eso se posicionó ahí. Igual hemos venido posicionando otros de nuestros compromisos. También tiene que haber otra cosa para que crezca la economía y es confianza. ¿Y usted cree que hoy hay confianza? Hemos retomado elementos de esa confianza. No gasta, presidente, la gente, no, si usted puede una familia escoger. Mucha de la plata se contrajo y hay que verlo dramáticamente a finales del año pasado. Ya en este año hay que ver que las mediciones tienen un rezago y hay que ver las próximas mediciones. Ya este año se ha empezado a soltar. Uno de esos indicadores buenos es la salida de personas costarricenses al extranjero, porque sí ha incrementado. ¿Eso qué quiere decir? Mucha gente ha empezado a soltar, a gastar, porque ve confianza, porque se redujo dramáticamente la incertidumbre sobre nuestra estabilidad. Es que a veces pero hay que hacer más cosas. A comprar es más barato que comprarlo aquí en Costa Rica. Bueno, por eso casualmente estamos hablando de estos temas como de la Coprocom y otro tipo de elementos para hacer más accesible el consumo para las personas y para las hablemos del consumo interno, presidente. La gente no está comprando. Usted ve negocios, comercio al detalle, hay una contracción definitiva de lo que la gente estaba. A ver, no tan compleja como el último año, porque sí ha habido un arranque, un despegue, en eso coincido plenamente con usted. A partir de que pasa la reforma, termina la incertidumbre, pero sigue la gente, si gastaba, si antes gastaba 2 colones, ahora gasta 1 colón. Ese arranque, Douglas, ese arranque, que coincido, cambió la situación, hay más confianza. Ahora que nos toca empujar ese arranque con estas medidas. Yo no estoy diciendo que ya la cosa está color de rosa y que no, yo estoy diciendo pasamos de algo muy difícil a otra situación y ahora hay que empujar para estar en una situación mejor. Otros elementos que yo sumo a eso, en los que igual nos falta mucho por hacer, pero hemos avanzado. La reducción en la tasa de homicidios, por ejemplo, la gente me va a decir, bueno, pero sigue habiendo mucha violencia. Sí, sigue habiéndola, pero se logró después de 5 años en que solo crecía, bajarla, con un gran esfuerzo. Igual el delito común. Ahí hay una demostración de que trabajando sobre las cosas se pueden mejorar, y eso tuvo un logro importante que queremos seguir empujando. ¿Para qué? Para seguir construyendo la confianza en el país, en que se pueden lograr las cosas. La infraestructura también, la infraestructura que sabemos que es una de las principales quejas por las presas, por muchas cosas. Hay avances sustantivos en obras que se ven, la gente los ve, y hay otras como el tren eléctrico o el tren de Limón que tienen una ruta crítica planteada, que probablemente no es inmediata, pero sí va encauzado y será una realidad. Entonces ahí es donde yo veo que con trabajo consistente, no hay fórmulas mágicas, no es que así yo firmo un papel, una política y cambio la realidad de todos. Pero eso también, Douglas, es muy parecido a la realidad de las personas que nos ven y nos escuchan. Sí. La gente sabe que cuando la pulsea, se capacita, o cuando va y empieza su negocio, o estudia, o ahorra. Claro, o cuando tiene cierto tipo de cosas, puede consistentemente salir adelante. Presidente, ahora que usted menciona que no hay es que hay un antecedente que tiene que ver con el gobierno anterior, que el gobierno del partido que lo lleva usted también a la presidencia, que habla de un tema de cambio. Creo que la gente se hizo una expectativa muy grande de qué significaba hacer un cambio
y además cómo se administra ese cambio y cómo la gente empieza a ver resultados concretos. El tema de infraestructura, la gente lo ve como usted dice, o sea, hay carreteras que se están haciendo, la gente lo está viendo. Pero ¿cómo administrar la expectativa que tiene la gente en este país? Porque lo que usted haga o deje de hacer, todo es culpa suya. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. No, por supuesto. Pero, y me imagino que usted sigue las redes sociales. La gente, para bien o para mal, dice es culpa del gobierno del PAC. Así lo dicen. Y eso tiene que ver con 4 años anteriores de cómo se vendió la promesa a la gente. ¿No le pesa todavía eso? ¿No es como un lastre? Yo en eso, yo trato de enfocarme No, yo estoy de acuerdo. En lo que estoy. A ver, yo entiendo que mi rol, que lo que los costarricenses me dieron como responsabilidad es eso. Es una responsabilidad, no es... 1.200.000. Claro, no, 1.300.000. 300. Pero no es algo... A ver, es una gran responsabilidad y cambiar cosas en Costa Rica también tiene que ver, el cambio tiene que ver... a ver, nosotros puede que asociamos esto obviamente con... Yo lo asocio con el expresidente anterior. Con positivismo, digamos. Cambiar cosas a veces duele. Como hay un dicho en la India que dice un dolor temporal para un beneficio de mayor aliento, dicen ellos. Que hay veces que hay que hacer esfuerzos en algunos momentos o cosas que son polémicas en algún momento con una visión de que después vamos a estar mejor. Y eso es lo que también estamos trabajando. Yo estoy muy enfocado en eso. Yo sé que vivimos en un mundo de redes sociales y por eso digo, de opiniones dentro de la democracia, gente muy crítica, gente que apoya mucho también. Pero mi responsabilidad es para con todas las personas y para resolver esos asuntos. Y yo también siento que tengo otra responsabilidad grande, que es la que trato de trasladar, si bien con firmeza, con seriedad, con liderazgo, con claridad, también con mucho respeto a la diferencia y con una democracia que creo yo en Costa Rica tenemos que aprender que podemos tener diferencias con los otros y las otras en uno o varios temas, pero lo fundamental es el respeto entre las partes. Yo creo que vivimos... el mundo, no solo Costa Rica, el mundo vive en esa tensión entre la polarización. Las cosas, cualquier discusión se polariza, enfrenta a la sociedad. Eso no le ayuda a los países a salir adelante de la mejor manera. Yo creo que tenemos que, si bien dialogar en democracia, viendo las diferencias y todo eso, el respeto, la serenidad son claves para nosotros seguir una ruta de progreso. Pero ¿cómo asume usted cuando, por ejemplo, la gente menciona hay un enfoque en derechos humanos? A ver, lo han visto, un enfoque económico, porque tiene usted una ministra que es muy visible, que se ha hecho muy visible, pero que siempre ha sido así, es decir, es completamente técnica. Aunado, digamos, al equipo económico que mucho viene la Unidad Social Cristiana. Y la agenda de derechos humanos. Usted ha dicho, esto es un presidente que se dedica a los derechos humanos. Y entonces uno dice, pero es que no pueden haber derechos humanos si hay desempleo, por ejemplo. ¿Cómo sopesa usted? A ver, ¿cómo lo encasillan a usted en este momento? A usted y a su gobierno. A ver, una sociedad es un ente complejo. Un ente complejo donde coinciden muchas opciones. O complicados. Coincide, sí. Y coincide, por ejemplo, yo creo en la garantía de los derechos y los derechos humanos de todas las personas, pero eso pasa por los derechos a la libertad de credo, eso pasa por el derecho de las mujeres, eso pasa por los derechos de las personas afro, por los derechos de las personas LGTBI, por el derecho al trabajo, los derechos humanos es una amplia ética que se ha sido asumida para la protección de las personas, principalmente para ser todos iguales frente a la ley, a sabiendas de que no somos iguales. Y esa agenda yo la defiendo. Como sé también, y yo creo que es el planteamiento que decías antes, yo puedo defender una agenda de derechos, pero que eso no va a tener una gran repercusión en un contexto de crisis. Yo lo pongo así también, Douglas, yo no escogí cuál fue el tiempo en que me tocó gobernar. Bueno, yo escogí involucrarme porque había ciertas cosas... Yo sabía que era un tiempo complicado, presidente. Yo sé, pero por eso me involucré, porque yo dije, una opción es ver hacia otro lado y que... Y hacerse la vista... como el avestruz, o si yo vi que habían grandes temas en lo fiscal, en la polarización, en la democracia, y yo decido participar porque yo quería algo bueno para Costa Rica. Y si bien esto es un rol duro,
Lo hago porque creo en esto, creo en lo que estamos haciendo. Pero sí, ciertamente ha tocado gobernar en ese contexto en el que ha habido que tener mucha austeridad, también por la misma conformación legislativa. Nosotros necesitamos dialogar con otras fuerzas. Yo soy, creo que el único presidente de la historia de este país que ha tenido 10 diputados de 57. Y no obstante eso, 10 diputados que han hecho un buen trabajo junto a los otros, la gran mayoría que se ha matriculado. Hay un cambio en el Congreso, ¿verdad, presidente? Yo no sé si usted lo analiza, pero ciertamente uno percibe un Congreso con una actitud diferente. Bueno, y eso, como dicen, eso es una bendición para este país. ¿Por qué? Porque vea que en este periodo que está terminando han pasado un número récord de leyes. Y no estamos hablando de leyesitas, como dicen, chayotes, no. Otro proyecto que yo felicito a la Asamblea, a los diputados actuales, la reforma legislativa al reglamento. ¿Por qué? Porque ya no va a haber uno que pueda detener a 56, sino que vamos a jugar el juego democrático. Y yo estoy dispuesto a hacerlo, incluso sabiendo que mi gobierno tiene minoría con 10. Pero es que para que la democracia avance, tiene que tener las herramientas para hacerlo. Entonces, ahí vuelvo a esa idea. En este año, las cosas han avanzado. Yo siento que se ha avanzado. Hay partes de la sociedad que se sienten incómodas porque a veces el cambio tiene que ver con eso. ¿Votó por usted? Hay otra parte. No, pero yo creo que porque la división o la polarización que se generó en la elección tuvo que ver con... Está muy vigente, presidente. Está vigente, pero así como hubo personas que me apoyaron en su momento, no me apoyan ahora por decisiones que he tomado. Personas que en su momento no me han apoyado, respaldan lo que se está haciendo. Pero más que yo buscar hacer cosas para complacer unos u otros, yo avanzo con la convicción de lo que se haga sea lo mejor para el mayor número, sea para mantener nuestra estabilidad, para buscar generar crecimiento, para que haya empleos en las distintas partes del país, para tener más seguridad para todas las personas. Hay veces que a uno lo quieren encasillar de que uno solo trabaja por unos o por otros. Uno como presidente le toca, es como un, tal vez, no sé si cabe el símil, pero es como un papá de toda una familia. Y yo no puedo estar nada más pensando en unos u otros. A mí me corresponde pensar en la totalidad del bienestar del país. Y vienen momentos complejos, pero igual, mi posición siempre estará donde esté mi entendimiento de lo que es mejor para la gente. A mí, dichosamente, y eso es algo que en este año a mí me genera mucha tranquilidad, es que, como yo le dije una vez a una persona cercana a mí, quien me financió mi campaña, pues fue mi esposa, que trabajó mientras yo estuve de candidato, y mi papá, que me prestó alguna plata, que de hecho estoy en el proceso de devolvérsela. O sea, le tiene una deuda a su papá. Él sí, le tengo una deuda, y ahí voy poquito a poco pagándosela, pero dichosamente, más que a ellos, yo ni en lo económico, pero principalmente, yo no le debo a sectores o a personas particulares algo más que la oportunidad de poder hacer lo que veo que es mejor para el país. ¿Y cuando se vino la discusión de plástico de un solo uso? ¿Que se retire el proyecto? Se retiró y ya volvió. A ver, ¿eso por qué fue? La petición. ¿Pero hubo presión del sector empresarial industrial? Hubo una petición. Claro, de revisarlo. De revisar. Pero bueno, y se revisó. Como en democracia, se revisó, se habló y volvió. ¿Pero ya que iba? No, pero ahí va. O sea, yo y en mi plan de gobierno creemos en la prohibición de los plásticos de un solo uso. Yo estoy prácticamente seguro que eso será una realidad en nuestra administración, como lo es la descarbonización. También con el plan de descarbonización que lanzamos, Costa Rica se ha posicionado internacionalmente en las materias ambientales y tenemos que empezar a hacerlo cada vez más también. Como dicen, creérnosla. Costa Rica tiene cosas que son formidables. Estamos dentro de las 20 democracias más sólidas del mundo, según The Economist. En el tema ambiental somos de los líderes en temas de cambio climático así reconocidos, o en temas de bosques, o en temas de biodiversidad. Tenemos mucho que dar ahí. En derechos humanos también tenemos un récord que tenemos que proteger, pero que es muy bien reconocido. Y económicamente aún muchas empresas de la talla más alta
en tecnología, en dispositivos médicos o agroexportadores, algunas internacionales, otras ya nacionales, confían en el país, en un contexto donde la región está complicada. La competencia es dura, presidente. Es dura, digamos, en materia de atracción de inversiones, pero no he visto yo una competencia tan agresiva como lo es ahora. Pero Tiene un Costa Colombia con un Rica, crecimiento aún interesante. así, Costa Rica aún así mantiene su competitividad y el elemento central, que es una de mis prioridades, es la gente, es el talento, la educación. Una de las tareas que tenemos hoy y que hemos lanzado con mucha esperanza a partir del inicio de este año ha sido toda una agenda de trabajo con el sector educativo. ¿Para qué? Si nosotros logramos que ese millón de estudiantes que están en las aulas sean los más capacitados, mejores educados, eso va a abrir oportunidades para el país. Y yo estoy convencido que fortaleciendo y mejorando nuestro sistema educativo no va a haber quien detenga a Costa Rica en su crecimiento. Ahora, presidente, ese insumo, esa materia prima que llamamos gente, que claramente el talento nacional es lo que hace que muchas de estas empresas vengan, también es limitado. Es decir, no tenemos la cantidad de personas graduándose en las carreras de mayor demanda con la llegada de esta gran cantidad de empresas. ¿Qué se va a hacer? Porque en algún momento nos vamos a quedar cortos. En ingenierías prácticamente, a ver, es una rotación altísima porque es un recurso que no... Tenemos que ampliar. Como ¿pero cómo? ¿Traer talento? Tenemos que... A ver, hemos pensado en varias cosas. Una tiene que ver... La mayoría de la gente que se nos queda, no se nos queda porque no pudo entrar a esa carrera en la universidad. El verdadero cuello de botella está un paso atrás, todavía en la secundaria, donde perdemos a más del 40% de los muchachos y las muchachas que no terminan. Entonces, eso es lo primero que tenemos que terminar de hacer, que la gente termine la secundaria. ¿Por qué no termina la gente la secundaria? Por una parte, hay que trabajarlo, mucha gente pierde el interés, porque no está viendo nada, no está aprendiendo nada útil, que se siente desmotivado, no tiene propósito, mucha gente se va por eso. Otra gente se va por el tema económico, porque no tiene respaldo, por eso es tan importante los programas como Avancemos, Ahora Crecemos, para dar beca y que la gente esté. También por eso es importante las modalidades duales, que la gente pueda ver un proyecto de vida. En fin, tenemos que mejorar. Tenemos el proyecto de la red bicentenaria, que es conectar en una única red con información, con lo último, a los más de 4.500 centros educativos del país, lo cual es posible y está proyectado para hacerse al año 2021. ¿Pero para qué? Para que podamos darle los mejores contenidos, las últimas capacitaciones, que puedan también los muchachos conocerse a sí mismos para saber en qué son buenos, qué pueden darle al país. Puede ser una empresa extranjera, puede ser un emprendimiento local, puede ser un artista, un deportista, como sabemos que tenemos. Hay una gran gama, pero lo que necesitamos es encauzar ese talento para que pueda dar lo mejor de sí. Claro, pero son 4 años apenas. Es decir, esto es un esfuerzo mucho más sostenido, de largo plazo, independientemente de qué gobierno llegue y que realmente tome en serio. Pero por eso yo soy tan, mencionando. Douglas, y quienes nos escuchan y ven, yo por eso soy tan, ustedes me escuchan hablar mucho de democracia. A mí, por ejemplo... Recientemente me tocó inaugurar una ruta que dio acceso vehicular al Parque Tenorio, allá en Guatuso. Y en el Parque Tenorio, por ejemplo, la visitación antes de esa ruta no llegaba a los 80,000 visitantes. Hoy se proyecta que va a llegar este año a los 180,000 visitantes. Entonces imagina el impacto que tiene eso para toda esa comunidad. Bueno, esta ruta Maleco, se logra concretar porque se le da continuidad a un proyecto que venía de una administración anterior. Yo creo que eso es pensar en función del Estado y pensar en función de lo que es bueno para la gente. Yo confío que muchas de las cosas que dejemos encaminadas, que tal vez no nos toque ver finalizadas, un gobierno pensando en Costa Rica y pensando en lo que es mejor para las personas, le dará continuidad. Más allá de, y creo que eso es otro logro que estamos forjando, una discusión que estamos poniendo ahí. Nuestro gobierno, mi gobierno, no es un gobierno de un único partido. Nosotros hemos invitado a personas de muchos partidos. ¿Para qué? Casualmente, porque entendemos que es la unión de muchas personas diversas la que puede sacar un país adelante. Y por eso también hemos hablado los diputados. Y hay mucha presión para muchas personas de golpear y generar diferencia. Y eso está bien, yo lo entiendo en democracia. Pero la mejor forma de avanzar
Y la mejor forma de salir adelante es cuando llegamos a buenos acuerdos. Y eso lo ha demostrado la historia. Cuando tenemos un buen acuerdo, logramos un avance en el país. Pero, a ver, ¿ese acuerdo va a ser sostenible en lo que queda de su administración? Es decir, ahorita, por ejemplo, usted siente que todas las patas de su banco, de esta mesa, están firmes. Yo en lo sustantivo, sí, en lo sustantivo me siento muy contento. Obviamente que no todos somos clones de una sola persona para pensar absolutamente lo mismo. Hay matices, hay cosas, hay discusión. Pero en lo sustantivo de hacia dónde vamos, hay una ruta clara. Porque hay ministros más visibles que otros, presidente. Bueno, eso pasa yo creo que en cualquier administración también. Pasa en una administración que no te da clara cómo tiene que ser la comunicación, pero me parece que ustedes han dicho con claridad cuál es el proceso de comunicación que ustedes llevan. Bueno, usted ahora atiende la prensa, por ejemplo, una vez a la semana. Es correcto. Antes sí. quería solo enviar a sus ministros. Bueno, esto de dónde surge, en los consejos de gobierno de los martes, pues hay veces siempre hay temas, o no siempre, hay veces hay temas importantes. Hay veces que puede que sea muy o rutinario o administrativo, o temas que se están trabajando para futuro de los que no se puede comunicar. Sí, Entonces, pero hay algunos que no se conocen, presidente, sí. y hay presidentes ejecutivos que no se sabe nada de ellos. Bueno, ahí debemos O sea, trabajar. usted hace ese mea culpa, o sea, ustedes hacen como esa revisión, esa introspección Pues yo creo que el objetivo, ¿o no? el objetivo de cada jerarca final, incluso hasta del mismo presidente, más que ser conocido, es que funcione y que dé resultados. Yo estoy de acuerdo, Ese pero es lo que no se comunica no se sabe. Es correcto. Y hay funcionarios que pasan inadvertidos los 4 años. Y coincido, no necesariamente sucede en este gobierno, en todos los gobiernos. Pero si usted está hablando de acuerdos, está hablando de dejar las bases para tener un país mucho más sólido, esto lo que uno presume es una gran coordinación de todas las piezas del banco para que justamente a usted le dejen un terreno donde pueda decir si este país quedó con estas condiciones. Creo si que no tiene eso todas las piezas juntas. Las piezas están juntas, Sí. de hecho ya prontamente Bueno, ha tenido estaremos salidas también que teniendo- usted ha dicho no están alineados con usted. Pero es normal, eso es normal en un Pero gobierno. después de un año, presidente, por ejemplo, Sí, el es tema normal. Habdeba es un tema muy complejo y usted quiere una transformación ahora de una institución que ha pasado por décadas viéndola pasar. Así de sencillo. Y hoy el tema es, ¿habrán despidos o no? ¿Cómo se va a transformar? ¿En qué momento va a empezar a generar vea nuevos qué negocios? positivo eso, don Douglas, que con el cambio de presidenta ejecutiva, la presidenta ejecutiva junto, y eso que no tiene aún, no tiene 15 días de haber sido nombrada siquiera, pero en conjunto con el ministro de Trabajo ya firmaron un acuerdo con Citrapec, con Sintrahab, con el sindicato de Habdeba, en miras a trabajar conjuntos en ese tipo de cosas. Ahí ya hubo un cambio también, se está logrando eso que queríamos, que por mucho tiempo ha estado a la espera, una transformación en esa institución. Por las cosas de la vida, A o B, toca hacerla ahora y nos tocará a nosotros, y yo estoy comprometida para hacerlo por toda la gente de Presidente, Limón. pero ¿se va a poder mantener todos los trabajadores en Habdeba? Mi compromiso es que todos, ya sea tengan trabajo, sea en Habdeba o en otra institución, porque así lo hemos planteado, y de llegarse al caso límite, de que, y eso estamos trabajando para que ese no sea el caso, pero llegarse al caso límite de que porque no puede haber un traslado horizontal o que esa función en la nueva estructura no encuentra un espacio, buscaríamos el mecanismo para, con todas las normas de ley, compensar a esas O sea, personas. buscar la plata para pagar liquidaciones. Sí, pero digamos, ese no es el escenario actual. De hecho, en el proceso de los últimos meses se logró hacer una prospección de más de 300 de los perfiles, y otras instituciones pedían perfiles, decían, estamos anuentes a recibirlos para trabajar, y ahí, ¿con qué finalidad? Para que la transformación tenga el menor impacto en el tema laboral. Yo ciertamente no es que tenga una afición para decir, vamos, tanto así que en la misma reforma fiscal, una cosa que garantizamos era no generar despidos para bajar presupuesto, y tanto así que se cumplió. No hubo despidos a las personas, nadie se le cambiaron las condiciones que tenían en ese momento en su salario. Sí, para lo que viene cambió, y eso fue parte de la discusión. ¿Pero por qué? Porque en el fondo tenemos una convicción de protección a las personas. Otro que se critica mucho en los temas fiscales, a la larga, ¿por qué hicimos ese esfuerzo de esa manera?
Ustedes imagínense que hubiéramos hecho el ajuste como lo hicieron en otras partes del mundo, cerrando ministerios, despidiendo personas, bajando pensiones, y nosotros no hicimos nada de eso. Ahora, presidente, ¿no era mejor hacerlo así? No. ¿Usted está seguro de eso? No, porque ¿qué viene ahora? Viene ahora, por ejemplo, un montón de instituciones que no pero ya hemos que viene la reforma del Estado para este mes. Hemos empezado a hacer cosas interesantes. Por ejemplo, empezamos con el tema de la duplicidad en las becas, FONAVE, Avancemos. Ahora entonces hemos creado un único sistema de becas que tiene muchas ventajas. Eso es un avance en ese tema de reformas del Estado. También se va a plantear el tema de los órganos desconcentrados, que había muchos órganos desconcentrados. Se viene una reforma en esa materia. Es decir, hay muchas formas de hacer más eficiente, de mejorar el tema del empleo público que se presentará en estos mes, días. según el 8 de abril, de acuerdo con su ministra de Planificación. Eso a veces la gente genera un poco de incertidumbre. Como yo digo, lo más difícil del empleo público pasó ya en la reforma fiscal. ¿Esto qué es lo que viene a hacer? A buscar regímenes de eficiencia, de motivación, de que la gente produzca y dé resultados y que se le califique por eso. Para irse, pero si estaba tan claro, ¿por qué, por ejemplo, una presidenta como la Junta de Protección Social dice que tiene dudas? Bueno, ¿Cuáles son las dudas que pueden surgir a partir de ahora de cada jerarca? Porque tienen que además renegociar convenciones. Doña Esmeralda, lo que me ha hecho llegar son su compromiso de aplicación de la ley, absoluto. Es que también hay, por como hay instituciones y particularidades, hay interpretaciones en lo jurídico, pero bueno. ¿Quedó claro entonces ya? Yo le he planteado que tiene que hacer eso, ella está de acuerdo con eso, ella está de acuerdo con eso. Presidente, finalmente, ¿qué expectativa tiene usted? ¿Qué expectativa tiene de cara a este año, de lo que usted espera? Yo lo que espero es un año en el que logramos seguir esa trayectoria de movimiento en el país. O sea, que seguimos progresando en materia de seguridad, seguimos progresando en materia de infraestructura. En el Congreso, con apoyo de las distintas fracciones, seguimos avanzando en una serie de proyectos que antes parecían inviables y ahora están avanzando. La reforma del reglamento es parecida, eso es un tema que parecía imposible alcanzar. Imposible y se logró. Que sigamos en ese movimiento constructivo en muchos campos más. También, tengo que decirlo, yo sé que necesitamos seguir trabajando fuertemente en áreas como Punta Arenas, como Limón. Yo estoy claro de situaciones en materia de desempleo, en materia de transformación, pero también estoy claro que aquí no hay una salida, como dije, que sea mágica. Hay que meterse a trabajar. Ahí, por ejemplo, ya hicimos un decreto para ordenar el sector atunero, y también enviamos un proyecto de ley para que Costa Rica ya no regale la licencia de atún y más bien que sean las flotas nacionales las que exploten. Entonces, digamos, ahí dimos pasos importantes en esa dirección. Igual veo este tema con la presidenta de Habdeba, lo que buscaremos son los nuevos negocios, porque hay muchas oportunidades también en Limón. Hay muchas oportunidades, no es que no hay esperanza, al contrario. No, hay un grupo de emprendedores nuevos ahí en Limón que es impresionante. Estuvimos nosotros con el noticiero ahí, Limón tiene otra mentalidad. Entonces yo veo una gran esperanza en eso y mi lucha muchas veces también es cómo inyectar resultados, primero que nada, y sobre ellos optimismo de que podemos ir más allá. Y esa es la lucha constante. Hay que inspirar, presidente. Porque muchas personas lo que a veces en Costa Rica podemos ser un poquillo negativos y un poquillo... No, vea, es que hay cosas que se están logrando, cosas que tenían años de no pasar y pasan. Lo que nos dice es que otras buenas pueden seguir pasando. Presidente, le agradecemos esta conversación. No, soy yo el agradecido. Continuamos con más.